de Manta y con de la empresa privada TPM. Actualmente nos acompaña aquí la ex gerente de Autoridad Portuaria de Manta, la ingeniera Sina Mondavi. Gracias por haber venido y para nosotros es muy importante, no solamente como el proceso de fiscalización, sino como toda la ciudadanía quiere saber que se esclarezca realmente qué es lo que está pasando y ya ha pasado con este contrato de concesión. Doy la palabra. Ahí, ya. Señora asambleísta, pues Sina Mondavi, ex gerente de Autoridad Portuaria, en el periodo comprendido entre el 7 de junio de 2021 y el 5 de enero de 2022. Como todo funcionario público, pues al asumir un cargo de esta magnitud, primero hay que empaparse de la situación real y actual que uno va a asumir en la noble función y la gran responsabilidad que le están asignando. En el tema de autoridad portuaria, pues en el momento que asumí las funciones, ya estaba suscrito el contrato de delegación del Puerto Internacional de Manta con la empresa TPM. También solicité, se me informe de primera mano el estado del informe de auditoría que ya se había realizado y también un segundo examen que era el seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones de este examen de auditoría, en el que salieron aproximadamente, si mal no recuerdo, 35 o 36 recomendaciones. Tuvimos que hacer al principio un cambio de equipo para poder sincerar tanto las cuentas en cuanto al tema presupuestario y también al estado en el que se encontraba este contrato de concesión. Algunas recomendaciones en realidad no estaban cumplidas en el momento que asumí la función, por lo que nosotros nos vimos obligados conjuntamente con el equipo de trabajo de elaborar una hoja de ruta en la cual especificamos y trazamos varias reuniones de trabajo y mesas de trabajo conjuntamente con la TPM con la finalidad de establecer financieramente y económicamente el perjuicio, no llamemos perjuicio, sino la falta de sostenibilidad económica que estaba presentando en su momento la Autoridad Portuaria de Manta. Hicimos este análisis, este estudio, este informe financiero. Nos tomó bastante tiempo, puesto que hubo mucha información que no contábamos en ese momento en la institución y la tuvimos que requerir al gestor privado. Mientras ellos nos facilitaban la información, nosotros realizamos todos los análisis pertinentes, pero como mi periodo de gestión en realidad fue bastante corto, no pudimos finalizar con un establecer exactamente cuántos montos económicos que debíamos renegociar con la TPM. Entiendo que en las siguientes administraciones que asumieron después de mi persona, continuaron realizando estos estudios, ¿no? Y finalmente conozco que ahora pues ya se tiene claridad en cuanto a los valores con los que el Estado ecuatoriano está siendo afectado. En lo que respecta, estimada Sina, a las inversiones que TPM indica haber realizado y Autoridad Portuaria de Manta no coinciden los valores con los que ellos indican que son los que corresponden a inversiones, ¿me pueden indicar usted en relación a su periodo cuáles fueron esas inversiones realizadas y cuáles no fueron acogidas y los motivos por los cuales se negaron? Gracias. Señora asambleísta, habían algunas inversiones que estaban entregadas a Autoridad Portuaria, pero que no habían sido recibidas debido a que habían falencias en cuanto a la recepción, entrega-recepción. No coincidían los montos de la inversión en cuanto a la fiscalización que realizaba el equipo. Con la administradora de contrato que estaba en funciones durante mi gestión, se hicieron algunas inversiones nuevas en la fase 1A del proyecto técnico con el gestor privado,
entre las cuales puedo mencionar en realidad, porque como le digo, ya tengo algún tiempo fuera de la gestión y me estoy basando a informes de ese entonces que solicité en mi cargo de gerente. Entre ellas estaba el estudio de las obras del dragado en la fase 1A, la ampliación del muelle 2 del terminal internacional, estaba la ampliación del edificio administrativo de la TPM, la implementación de básculas en el terminal portuario de Manta, terminal de pasajeros de cruceros, implementación de baños, duchas, lockers y baterías sanitarias, implementación de biogestores en las edificaciones del terminal portuario, la construcción de biogestores en la edificación, perdón, construcción y cerramiento y asfaltado del patio 700 y la construcción del edificio nacional para la Dirección de Antinarcóticos. En ese entonces hicimos nosotros la supervisión, la fiscalización, el control de costos del financiamiento, los estudios, las licencias de control ambiental y los impuestos con respecto a estas inversiones como para validarlas y recibirlas. Hubieron otras inversiones que hasta el momento que yo salí todavía estaban en proceso de recepción, como por ejemplo la construcción de la estación de guardacostas, la construcción del sistema contra incendios del puerto, la construcción del sistema de agua potable y la implementación de básculas y gates del terminal portuario, que sumaban un total de $2.144.497. Cuando usted recibió o cuando realizó el diagnóstico de cómo estaba la institución, ¿usted tuvo conocimiento sobre el proceso precontractual y el contractual en relación a lo que existían algunas modificaciones, lo cual permitió que el contrato que existe con Autoridad Portuaria y TPM con la concesión sea lesivo? Cuando asumí el cargo no conocí el hecho. El hecho lo vine a conocer con el informe de auditoría que ya estaba ejecutado. Y obviamente las recomendaciones iban encaminadas a que ese tema tenía que ser sí o sí regularizado. Por esa razón se implementaron varias acciones con el fin de renegociar tanto las tarifas como todos los otros rubros que tenía que recibir el Estado ecuatoriano. ¿Usted realizó algún proceso de renegociación del contrato con Sí, TPM y Autoridad Portuaria de Manta? sí, correcto. Para realizar el proceso de renegociación era necesario tener y sincerar el tema de la sostenibilidad fiscal. Teníamos nosotros que demostrar numéricamente cuánto era el perjuicio que estaba el Estado ecuatoriano, estaba el Estado ecuatoriano en ese momento viéndose afectado. Entonces, lo que se hizo, la acción que se hizo fue iniciar un informe económico. Eh, Recibí, previo al cierre de mi gestión, un informe preliminar, eran aproximadamente 192 hojas, en el que se realizaban análisis horizontales y verticales en cuanto a los valores que se recibían de la TPM versus lo que la TPM como empresa privada estaba generando. En ese entonces se avanzó mucho el informe, se realizaron varias mesas de trabajos con ellos, pero en realidad no hubo un avance positivo, ni para la autoridad portuaria ni para el Estado de Ecuador. ¿Existe algún informe por parte de usted en el cual haya notificado al directorio y al presidente de la República en su momento sobre todas estas novedades presentadas con el contrato de delegación? Hay algunos informes que se emitieron, inclusive hubo un informe que pasé a la Dirección Nacional de la Contraloría General del Estado por los avances que realizamos en su momento en cuanto al cumplimiento de las recomendaciones de Contraloría. Hasta la fecha que yo estuve en gestión, el directorio todavía no estaba posesionado, estaba nombrada la presidenta, pero sin embargo no estaba conformado el directorio. Entonces, no había a quien presentarle internamente dentro de la institución un informe. Pero sí pasé yo para constancia a la Contraloría General del Estado el avance del cumplimiento que habíamos realizado. Inclusive, señora asambleísta,
Tengo una ayuda a memoria, esto es personal, no lo facilité en la documentación que usted me pidió, con todas las gestiones que se hicieron, las acciones tomadas para el cumplimiento justamente de las recomendaciones del informe, de las 41 recomendaciones que hay. Gracias. De igual forma, cualquier información mediante todo este proceso de fiscalización que crea que nosotros tengamos que poder considerarla para que sea evaluada, agradezco que nos puedan remitir. La señora presidenta Jessica Guadamú, que me refiere sobre su periodo, ¿desde cuándo inició? ¿Recuerda? Ella entró, si mal no recuerdo, 1 o 2 semanas después que yo entré el 7 de junio del 2021. 15 días después aproximadamente ingresó, no recuerdo la fecha exacta. De ella no correspondía ningún proceso de toma de decisión para el contrato de delegación, tomando en consideración que ustedes reportaban las deficiencias de este Realmente el proceso. reglamento de funcionamiento del directorio, inclusive dentro de las funciones asignadas al directorio de la Autoridad Portuaria de Manta, el gerente tenía que reportar absolutamente todo al directorio y el directorio tenía la última palabra en cuanto a las decisiones que tenían que establecerse dentro de la autoridad portuaria. Durante mis periodos de gestión, pues lamentablemente, como le indico, nunca se conformó completamente el directorio. Estuvieron algunos miembros nombrados por los ministerios competentes, pero sin embargo no fue conformado, a pesar de varias insistencias mías a través tanto del KIPUX como de los correos internos institucionales. Disculpe. Entonces, bajito. Sí. ¿Podría, por favor, ayudarme con el primer video en el cual estamos refiriendo sobre el proceso de delegación precontractual para que pueda observarlo en relación al conocimiento de que este haya sido ya efectuado con anticipación? Por favor, agradezco proyectarlo. El primer. A 14.5 metros. La empresa chilena Agunza fue calificada en el concurso para operar el puerto de Manta por 40 años. El Comité de Contrataciones de la Autoridad Portuaria de ese cantón emitió un informe a favor de la única oferente que presentó una propuesta de $5 millones. La oferta de Agunza propone en los primeros 5 años de concesión el dragado de 12.5 metros de profundidad del canal de acceso y luego de los 30 años incrementar el dragado a 14.5 metros. La empresa chilena Agunza fue calificada en el concurso para operar el puerto de Manta por 40 años. El comité de oferente que presentó una propuesta económica de $175 millones. La oferta de Agunza propone en los primeros 5 años de concesión el dragado de 12.5 metros de profundidad del canal de acceso y luego de los 30 años Mientras revisamos lo del audio. Este contrato de concesión se refiere que son por 40 años y que las inversiones van sujetas de acuerdo al objeto del contrato. ¿Me puedes referir cuáles son los objetos del contrato de acuerdo a la gestión que han estado realizando? Bueno, de lo poco que recuerdo, sí,
La empresa chilena Agunza fue calificada en el concurso para operar el puerto de Manta por 40 años. El Comité de Contrataciones de la Autoridad Portuaria de ese cantón emitió un informe a favor de la única oferente que presentó una propuesta económica de 175 millones de dólares. Inicial con la que empezó la negociación en la TPM. También recuerdo de que habían algunas fases que se activaban de acuerdo al número de TEUs que tenían que empezar a generar en TPM. Esta situación pues nunca pasó de la fase 1A porque jamás llegaron a los 50.000 TEUs. Hubieron en su momento varias justificaciones, que el tema era porque se había previsto que Manta estuviera la refinería en Manta y que con esta refinería se iba a mover más el tema del puerto. Pero en realidad, bueno, eso nunca pasó. En cuanto a los objetos de la contratación, pues recuerdo que habían un tema de que tenían que hacer las inversiones, ¿no? Conforme se fueran activando las fases, y la Administración General del Puerto Internacional fiscalizado por APM, ¿no? O sea, es lo que recuerdo, lo que puedo adelantarle. Si no se cumple con los TEUs y si en ese momento tampoco se había cumplido con los TEUs, ¿esto es causal de finalizar el contrato? No estipulaba, que yo recuerde al menos en el contrato no estipulaba nada de eso, no había ninguna cláusula que indicara esa situación. Lo que sí recuerdo muy claramente, que por eso le hicimos bastante énfasis, es que si no había sostenibilidad fiscal, tanto para la autoridad portuaria de Manta como para el Estado ecuatoriano, teníamos nosotros que demostrar esa falta de sostenibilidad fiscal para dar por terminado el contrato. En el momento que usted se encontraba en su gestión, ¿revisaron sobre las acciones que correspondían a la empresa Agunza de acuerdo al contrato que no podían ceder? Tomando en consideración que previo a esta comparecencia estuvo aquí el gerente actual y presidente actual de Autoridad Portuaria de Manta y refieren que esto también existen unas novedades aquí en el cual realizaron un proceso de acciones y que esto también afectaría al cumplimiento del contrato. En realidad hubieron algunas novedades, no las recuerdo exactamente en este momento, pero sí hubieron algunas novedades, inclusive cambiamos de administrador de contrato, porque no había ningún avance en la fiscalización del contrato con la TPM. Cuando asumí el cargo, en realidad no habían avances en cuanto a las fiscalizaciones, no habían unos informes que me dieran una claridad de cómo estaba el tema con la TPM. La En el empresa momento chilena que se cambió la administración del contrato, ahí se pudo sincerar un poquito más y transparentar la situación real. Habían mucha información de pólizas de seguro, temas de las inversiones que habían sido entregadas, pero no habían sido receptadas formalmente por la ATM mediante la certificación de inversión. Hubieron varias novedades. Mal haría yo en mencionarlas en este momento porque en realidad no cuento con los documentos ni la información detallada, ¿no? El escaso tiempo, pues lamentablemente no me dio tiempo de acceder a toda la información. Sin embargo, al momento que la información del contrato con TPM hubo más claridad con la nueva administración del contrato, empezamos a tomar todas las acciones, las cuales estoy mencionándolas en las hojitas que les estoy entregando. Al final, al finalizar su gestión o su periodo, usted indicó el porcentaje que el Estado ecuatoriano o valores que el Estado ecuatoriano estaba teniendo de afectación con el contrato que actualmente mantiene Autoridad Portuaria de Manta con la empresa TPM. Sí, se hizo un informe, como le indiqué al inicio, un informe financiero en el cual se hacía una comparativa de las cifras horizontal y verticalmente. En ellas, pues, se indicaba de que había un desfase tremendamente grande en cuanto a los porcentajes que generaba, facturaba la TPM versus los que recibía el Estado ecuatoriano. Si me permite un segundo,
mm, encuentro donde tenía estas cifras. Fue un informe que debe tenerlo inclusive la administración actual, porque fue el avance que se hizo en mi periodo. En cuanto al canon variable, se observó que desde el año 2000, comparando el año 2018 en relación al año 2017, el canon variable representó un 46.66% del año 2019, en relación al año 2018, un 23.88%. Y en relación del año 2020 al año 2019, que hubo el tema de la pandemia del COVID, hubo un decrecimiento de 7,17% promedio. La empresa chilena Agunza fue calificada en el concurso para operar el puerto de Manta por 40 años. El Comité de Contrataciones de la Autoridad Portuaria de ese cantón emitió un informe. APM se realizó un análisis horizontal en donde se observó que los ingresos representativos y de mayor relación absoluta fueron en el año 2019, en donde los ingresos de TPM representaron un 824% mayores en relación a la AP. O sea, son valores. Es decir, que sí existían bastante afectación al Estado ecuatoriano. Claro. O sea, TPM lo que genera la empresa privada, el gestor privado en relación a lo que obtiene el Estado ecuatoriano es una cantidad bastante desproporcionada. Las cifras o las tarifas que TPM cobra son autorizadas por APM. En ese entonces estaban autorizadas, inclusive estaban definidas dentro del mismo contrato. Eso se estipuló ya en el momento que se firmó el contrato. Nos han indicado que Autoridad Portuaria de Manta no recibe o no percibe ingresos por todos los servicios que genera TPM, considerando que el 20% de la infraestructura de Autoridad Portuaria de Manta, que es el terminal pesquero de cabotaje, recibe o hacen procesos por descarga de materia prima, y por el calado que no pueden recibir, estos barcos pasan a ser descargados en TPM, y que por lo que corresponde a descargas nacionales no reciben valores, y que por descargas de barcos de bandera extranjera, 31 centavos. ¿Eso se mantiene de igual forma en su periodo? Sí, básicamente el tarifario no fue modificado, se hizo un análisis, recuerdo, para modificar el tarifario tanto del área nacional como del área internacional, pero ya, como le indico, mi periodo terminó, fue muy corto, el directorio no se había posesionado y no pudimos aprobar la propuesta de un tarifario. Inclusive hubo una consultoría que recomendaba las tarifas que teníamos nosotros que cobrar, tanto en el puerto del terminal de pesca y cabotaje como en el área internacional. No hubo modificación de tarifa en ese entonces. La empresa chilena Agunza fue calificada. Ahora sí, podemos ver el video. Gracias. La empresa chilena Agunza fue calificada en el concurso para operar el puerto de Manta por 40 años. El Comité de Contrataciones de la Autoridad Portuaria de ese cantón emitió un informe a favor de la única oferente que presentó una propuesta económica de 175 millones de dólares. La oferta de Agunza propone en los primeros 5 años de concesión el dragado de 12.5 metros de profundidad del canal de acceso, y luego de los 30 años, incrementar el dragado a 14.5 metros. En lo que respecta a ese video, ¿existió cumplimiento acorde a lo que indica el contrato? En mi periodo, dentro de mi periodo, No. no hubo dragado. Lo que hubo fue una ampliación de un muelle, si mal no recuerdo, pero no, dragado no. Podemos ver, por favor, el video del proceso precontractual, y esto lo refiero porque nosotros no estamos haciendo una validación de la fiscalización
del año pasado o hace 2 años, sino desde que inició todo este proceso. Por favor, ayúdame compartiéndolo. La injusticia que constituyó un contrato de delegación que fue adjudicado en la última semana de la última administración de Rafael Correa y que se entregó no por 40, por 50 años, porque son 10 años más prorrogables que tienen, y que han motivado que la Contraloría General del Estado haya hecho un informe especial en el que establecen 48 irregularidades que inclusive se convierten en indicios de responsabilidad penal. Las causales que ahora se han establecido en la actual administración portuaria son violaciones al contrato insubsanables. Por lo tanto, lo procedente es que se rescinda unilateralmente el contrato sin derecho de la empresa a cobrar indemnización. Todo lo contrario, el Estado ecuatoriano puede plantear una acción por daños y perjuicios causados por este delegatario. Pero además de esto que se ha descubierto últimamente, ya existen otras violaciones fundamentales que de alguna forma tienen que agregarse a las causales para que este contrato, más que revisado, sea rescindido definitivamente. El segundo video, por favor. El acuerdo con Agunza de Chile, muy importante. Agunza incluso maneja el aeropuerto de Manta, ya está prácticamente cerrado el acuerdo con Agunza de Chile, muy importante. Agunza incluso maneja el aeropuerto de Santiago, también está interesada en el aeropuerto de Manta, dicho sea de paso. Ahí está la inversión, cerca de 175 millones, ya hemos invertido 105 millones en el puerto de Manta, 40 años de concesión, y nos va a aumentar muchísimo los TEUs de carga, ¿no? ¿Por qué hacemos colocar estos videos? Porque en el proceso de adjudicación, este video específicamente corresponde a una sabatina del 13 de febrero del 2016. Y en el proceso de adjudicación fue el 5 de diciembre del 2016, cuando ya refieren que ya está la adjudicado, por decirlo de esta forma, y el 16 de diciembre del 2016 se firma el contrato. De igual forma nos indicaron a nosotros el gerente actual que en TPM se encuentran laborando funcionarios que han sido parte de este proceso precontractual y contractual. ¿Tenía usted conocimiento? Sí, sí conocí el tema. Inclusive cuando se revisó el contrato, sí detectamos que desde un inicio hubieron algunos vicios dentro del contrato. Lamentablemente, pues ya estaba suscrito, ya el puerto estaba entregado y le correspondía en ese momento al Estado ecuatoriano definir si seguía o no seguía con ese contrato. Recuerdo en su momento tuvimos una conversación con ciertas autoridades y lo que se supo concluir es que la situación financiera, económica del país, pues era demasiado crítica como para que el Estado pueda asumir un juicio de terminación de contrato de esa naturaleza, por los riesgos que podría conllevar a futuro. Sin embargo, pues nosotros como funcionarios públicos estábamos en la obligación de cumplir las recomendaciones de la Contraloría General del Estado y teníamos pues que encaminar nuestras acciones hacia ello. Entre las recomendaciones que indicaba la Contraloría, no especificaba terminación de contrato o renegociación de contrato. Renegociación, sí, pero terminación, no. ¿Y usted en su proceso renegoció el contrato? Cuando asumí el cargo ya habían llegado a una etapa de mediación en la que no llegaron a ningún acuerdo.
Y le repito, la única forma de poder yo renegociar el contrato era demostrando la falta de sostenibilidad financiera para Autoridad Portuaria. Y demostró, A eso encaminamos nuestros informes. pero no se llegó a una conclusión. No se llegó a una conclusión definitiva por el corto periodo en el que estuvo. ¿Me ayuda, por favor, con el siguiente video? La Autoridad Portuaria de Manta tiene que mantener el control de este contrato de delegación que fue firmado en diciembre del 16 y que en la actualidad se considera que es lesivo para los intereses del Estado, porque por múltiples factores. El principal factor es la inequidad que existe en este contrato, donde, hablando en lenguaje coloquial, se aplica la ley del embudo, lo anchísimo para TPM y lo angostísimo para Autoridad Portuaria de Manta y para el Estado, obviamente. Por ejemplo, en el tiempo, el promedio que TPM recibe por un vehículo que se recibe en el puerto es alrededor de los $130 por vehículo. Es el promedio de los 7 años. Tiene valores diferenciados por ahí. Por descargar cada vehículo en el puerto. Por descargar, tenerlo en el puerto y luego salir del puerto. Ya. De esos $130 en promedio que recibe TPM, el Estado recibe apenas 46 centavos. El objeto principal del contrato tenía dos variables que significaría ingresos para el Estado. La cantidad de contenedores que hay Que eran 50.000 TEUs por año. Sí, subiendo. Iba subiendo progresivamente durante el tiempo de concesión. Esto se ha dejado de tratar de conseguir más carga contenerizada, que serviría como una variable para... Otro ingreso adicional. Sí, para incrementar los ingresos. Tina, usted refería que existía vicios en este contrato. ¿Cuáles son los vicios que usted había identificado o que identificó y que también fueron reportados? Se hicieron algunos cambios en los pliegos del concurso público, respecto a los valores que tenía que recibir como retribución económica el Estado ecuatoriano. Inicialmente habían unos considerandos de conformidad con los informes de factibilidad técnica, económica y jurídica, generando condiciones que eran poco favorables. Finalmente se concluyó una retribución fija, un canon fijo y un canon variable, que esto, si mal no recuerdo, fue días antes de la firma del contrato. O sea, originalmente se modificó mucho. Hubieron varias modificaciones. Gracias. En lo que respecta a las inversiones, nos habían referido sobre una grúa y sobre unos vehículos blindados. ¿Esto también estuvo en su periodo? En mi periodo de gestión tengo la grúa, pero no tengo lo otro. Vehículos blindados, No. no. A su criterio, ¿ha existido falta de voluntad política de los gobernantes de turno para poder efectuar una toma de decisión en el cual el Estado ecuatoriano no se vea afectado con los recursos económicos? Bueno, mi opinión muy personal, creo que como ecuatorianos pues debemos de defender los intereses del Estado, ¿no? Yo siempre lo comparo como una cuestión propia, personal, y digo, bueno, si yo estoy perdiendo en un negocio, ¿por qué sigo en el negocio? Tengo que o bien renegociar o bien cerrar. No puedo continuar perdiendo. Y creo que sí deberíamos, y la felicito, señora asambleísta, por tomar esta iniciativa, porque sí deberíamos, como ciudadanos ecuatorianos, buscar los intereses del Estado. Buscar los intereses del Estado y generar tanto nuestro puerto como nuestra ciudad se vea reflejado un crecimiento para los mantenses y para los ecuatorianos. Muchas gracias. En lo que corresponde a nuevas inversiones, ¿algún proceso que inició con usted sobre las bodegas que ellos actualmente tienen ejecutados? No. ¿Alguna proyección? No,
Dentro de mi periodo. Dentro de ese periodo no. Los transportistas, que han sido uno de los sectores que también claman que se pueda revisar este contrato que afecta los recursos de los ecuatorianos, han indicado que existe monopolio en los servicios que genera la empresa TPM. ¿Ustedes pudieron evaluar, evidenciar o controlar sobre estos monopolios que ellos denuncian? En su momento no recibí yo ninguna denuncia, ni de los señores transportistas, ni de ninguna otra entidad. No recibí ninguna denuncia al respecto, como para que pueda ser analizada y hacerle un seguimiento. También tenemos conocimiento de que por la descarga de los carros que llegan a TPM por importación, estos carros antes eran almacenados en Autoridad Portuaria de Manta y generaban un valor específico, pero con el transcurso del tiempo ellos alquilaron unas bodegas externas y que estas bodegas externas tienen relación con el grupo de empresas que ellos actualmente conforman, por lo cual se ve afectados los recursos también de Autoridad Portuaria de Manta. ¿Tiene conocimiento de esta información? En mi gestión ellos ya tenían la bodega. Ellos ya tenían la bodega, no estábamos recibiendo los vehículos, almacenarlos en patios de APM y aparte que tampoco había el espacio. O sea, APM no tenía espacios para almacenar absolutamente nada. Cuando asumí el cargo, ellos ya tenían esas bodegas y almacenaban los carros allá. Desconozco si en la actualidad lo siguen haciendo o si ya no. El valor que TPM paga por este proceso de descarga es por tonelada, por peso, más no por unidad. ¿Usted confirma ese criterio? Sí, era por tonelada, inclusive recuerdo que era una cantidad de centavos que se recibía, no recuerdo si eran 28 centavos o 41 centavos, algo así, por tonelada en la descarga de vehículos. Era en realidad una cantidad demasiado baja. Por la cantidad de vehículos que se reciben en el puerto de Manta, sí era bien bajo, bien bajo. Bien bajo. Este valor que corresponde a 46 centavos, acorde a lo que refirió el gerente actual, el señor Muñoz, por descargas de vehículos que recibe Autoridad Portuaria de Manta, ¿estaba dentro de los procesos a los cuales se reportó al gobierno en su momento para que también vean la afectación económica que estaba teniendo el Ecuador? Claro, se revisaba todas las tarifarias. O sea, estaba incluido dentro del análisis que nosotros estábamos haciendo, todo el tarifario de los servicios que recibía APM de la producción de TPM. ¿Quién fue el ex gerente que estuvo antes a su periodo? El ingeniero, abogado, no estoy segura, Raúl Juniors. ¿Tiene conocimiento si él hizo alguna gestión al momento que usted hizo el diagnóstico sobre alguna renegociación? Sé que ellos llegaron hasta la mediación, que llegaron a una mediación justamente para definir este tema de la renegociación, pero fue improductiva, no llegaron a un acuerdo. Hay inclusive una acta de esa mediación, debe reposar en los archivos de la APM. Debe constar. A su criterio, al finalizar su gestión, Autoridad Portuaria perdió o en la parte económica y en la parte del cumplimiento del contrato específicamente con la infraestructura, ¿cumplió el contrato o no cumplió? En cuanto a las inversiones, se estaban cumpliendo, pero Autoridad Portuaria no tenía sostenibilidad fiscal. Hasta cuando yo salí, luchábamos bastante por generar recursos, cobranzas, cartera vencida, recuperación, renegociación de valores vencidos inclusive. Me refiero a
netamente a lo que correspondía a Autoridad Portuaria, Terminal de Pesca y Cabotaje, para poder un poco solventar nuestros propios gastos en cuanto a seguridad, en cuanto al personal, en cuanto a los servicios básicos, todo. Con TPM en realidad no hubo mucho avance, hubo siempre un poquito de resistencia a renegociar por las cláusulas mismas del contrato y el estudio de sostenibilidad fiscal, pues que estaba caminando. ¿Existe o existía en su momento algunas pólizas de seguro de la infraestructura que está siendo alquilada por TPM? Claro, claro. ¿Y quién asume esos valores? A ver, las pólizas de seguro en sí las asume el gestor privado. Las pólizas de seguro de APM, lo que es la infraestructura de autoridad portuaria, las asumía autoridad portuaria, pero todo estaba asegurado. Y las pólizas de TPM estaban endosadas a APM. Todos los gastos que se generen en relación al 80% que es alquilado a TPM, ellos son responsables. No. En cuanto a lo que son predios urbanos, eso asumía APM. Ese gasto lo asumía autoridad portuaria. ¿Qué gastos adicionales más que recuerde? No recuerdo la verdad, pero sí tenía claro de que el tema de los predios urbanos, eso pagábamos nosotros, que era muy alto también. ¿Aproximadamente? Pasaban los $200,000, si mal no recuerdo. Todo lo que eran las tasas, obviamente, también, de los bomberos, todo eso pagaba APM. Es decir, que del 80% que TPM es responsable como en la parte delegada, la infraestructura, Autoridad Portuaria de Manta asume los gastos por predios, aproximadamente $200,000, Sí. y tasas de bomberos. En ese entonces sí. Eso estaba dentro del contrato. No estipulaba eso dentro del contrato, pero recuerdo que en varias ocasiones también lo tratamos en las mesas de trabajo que tuvimos con ellos, y lo que refería el ese entonces presidente de TPM era que si usted tiene una casa y la alquila, la casa sigue siendo suya. Entonces, quien tiene que pagar es el dueño de casa. ¿Quién era el presidente en ese entonces? El señor Salazar. El día de hoy el señor contraalmirante, gerente actual de Autoridad Portuaria de Manta, nos refirió que el señor Salazar no ha sido presidente de de TPM. No ha sido, no consta dentro de los registros como presidente. En mi periodo recuerdo muy claramente que él estuvo como presidente. Dentro de la información legal consta. Claro. Es importante que nos pueda aclarar porque son periodos diferentes. Veamos por favor el otro video. Gracias. La primera vez que me reuní como uno de los miembros del directorio de la Autoridad Portuaria de Manta, como ministro me reuní con la delegataria a TPM. Las condiciones, como ellos me comentaron, adquirieron esta delegación en el año 2016, tenía básicamente otro panorama, otra perspectiva de negocio sobre lo que podría ser el puerto. En ese tiempo todavía se pensaba que podía haber una refinería aquí en la provincia, cuyo volumen de carga pues tomaba este puerto y lo ponía en otro contexto, ¿no? Eso no sucedió. Luego de eso contaron ciertas anécdotas sobre el desarrollo del puerto, el terremoto que tuvieron que pasar también. Y mi respuesta fue muy sencilla, ¿no? Si el negocio estaba tan malo y no era un buen negocio recibir la concesión o la delegación del puerto, ¿por qué no la devolviste? Y en ese sentido, comenzamos nosotros serias conversaciones en los 10 meses que estuve yo como ministro de Transporte y Obras Públicas para poder renegociar este contrato. Dicho esto, durante todo ese tiempo, a través del directorio, obviamente, de los canales pertinentes, nosotros renegociamos
diría yo, hasta un 90% de lo básico, de lo neurálgico del contrato, en varios escenarios, hasta el punto que llevamos este nuevo escenario, nuevo contrato, inclusive a revisión de del gabinete de inversiones que lo dirige Roberto Salas. Lamentablemente yo salí en el mes de mayo, entiendo que luego de eso no se ha revisado, no se ha continuado con esto. En las últimas semanas conocí de estas inconformidades y sugerí a través de ciertos amigos que retomen el trabajo que se hizo, que está avanzado y que tiene un criterio absolutamente técnico, ¿no? Porque bien dice el contraalmirante, el embudo muy grande para el uno y muy pequeño para el otro, pero necesariamente en estos contratos de delegación no se tiene que simplemente decir, sino se tiene que medir. Ok. Y para esto tiene que ser un contrato bien hecho. Estimada Sina, todos los manavitas, todo el Ecuador, tenemos conocimiento que esa refinería es una refinería solamente por palabras porque no existe. Si eso lo atan al contrato y si la refinería no existe, no va a existir, por lo menos hasta el día de hoy, ¿esto cómo va a concluir con el contrato? Le voy a decir mi percepción personal, pues, ¿cuándo vamos a llegar a los 50.000 TEUs para activar la siguiente fase? Si el contrato estaba atado a una refinería, entiendo, y si mal no recuerdo, también se iban a invertir en carreteras para que productos que se exportaban a través de otros puertos ecuatorianos se exporten por el puerto de Manta y así poder llegar y alcanzar también los 50.000 TEUs. En este caso, pues si no hay la refinería, si no hay la facilidad tal vez de estas carreteras que en su momento habían ofrecido, ¿cómo vamos a llegar a los 50.000 TEUs? O sea, es la pregunta que todo mantense se hace en este momento. Tendríamos que revisar de igual forma desde cuándo fue propuesta la refinería y si esto tiene relación real con el inicio de esta delegación, porque no existió ninguna obra y ya es de conocimiento público de que no va a existir y no va a haber el cumplimiento. Para nosotros sí es importante que esto tenga clara la ciudadanía, que se ha ajustado una propuesta con algo que no existía. Tomando en consideración que la materia prima que se descarga por materia prima específicamente nacional que se descarga en el terminal portuario de Manta y que no llega a APM, quisiera confirmar si de esto también consta dentro de sus informes. El presidente en ese momento de la República tenía conocimiento de que habían servicios adicionales en los cuales Autoridad Portuaria de Manta no los hace porque no tiene la infraestructura y que se está beneficiando TPM. Bueno, en realidad, dentro del contrato de concesión también constaba este tema de los graneles, porque dentro del canon variable se recibía este rubro. Descargas de materia prima por pescado. Por pescado, no recuerdo muy bien, pero por granel sí, o sea, de lo que eran trigo, arroz, esas cosas. Porque el gerente Pero- actual dijo que por descargas de pescados, no, que Ok. todo de eso no se No, recibe y no se ha recuerdo recibido. muy bien en realidad, pero lo que era por graneles, Por graneles. eso sí se incluía dentro del canon variable. Creo que a la ciudadanía le queda un poco más clara la información de las gestiones realizadas por cada uno de los funcionarios que han venido de turno. Para nosotros también va a ser bastante importante que todo lo que ustedes contengan y que puedan darnos mayor transparencia en este transcurso del tiempo hasta finalizar con el informe a determinar y recomendar qué se puede generar hacia el futuro con este contrato de delegación. Llevaremos, en el caso de ser pertinente, a las autoridades Fiscalía, Contraloría, y agradecemos su presencia, estimada Sina,
y que los funcionarios y exfuncionarios que han pasado con responsabilidades en Autoridad Portuaria de Manta, continuamos haciendo las invitaciones y de igual manera a los representantes de la empresa Terminal Portuario de Manta, TPM, porque la ciudadanía desea escuchar de ambas partes qué es lo que realmente sucede, más aún cuando las cifras no coinciden. Tengo entendido que los señores del Terminal Portuario de Manta han entregado información al señor gobernador de Manabí, información que me fue compartida y expuse lo que corresponde a los 60 millones que ellos han invertido y que el señor gerente refiere que ese no es el valor que ellos han aceptado, actualmente son 37 millones. Esas aclaraciones serían importantes que como empresa privada que está con una delegación puedan dar a conocer no solamente a nosotros en el proceso de fiscalización, sino que a la ciudadanía y de esa manera podamos transparentar todos los recursos del Estado ecuatoriano. Gracias por su presencia y estamos a las órdenes. Muchas gracias. Gracias, señora pueblo Sánchez. ecuatoriano.